Ser podcast. En la cadena Ser, Hora 25. Pepa Bueno. ¿Qué tal están? Muy buenas noches. Aquí estamos nosotros, los de Hora 25, para una edición express en un país eufórico por el triunfo de la selección española y su pase a semifinales de la Eurocopa. Cristina Monge, profesora de Sociología en la Universidad de Zaragoza. ¿Lo has visto? Me imagino que has sufrido en los penaltis. Buenas noches. Muy buenas noches. Fíjate si habré sufrido, que me han puesto esta mañana segunda dosis de la vacuna y yo creo que tenía tanta tensión que he evitado que me dé reacción. Voy a tocar madera por si acaso, ¿eh? Pero sí, he sufrido desde el principio hasta el final. Sí, ha sido un poco agónico, pero con triunfo final. Un país eufórico por la roja, porque es viernes, comienzo de la operación salida de vacaciones. Mucho cuidadito, por cierto, si nos escuchan en la carretera, porque se sigue vacunando, batiendo un récord cada día. 765.399 dosis se han puesto en las últimas 24 horas. Pero ojo, que la incidencia sigue subiendo mucho. Adela Molina. La incidencia suma 18 puntos este viernes, hasta los 152 casos por cada 100.000 habitantes de media, aunque Cataluña está ya en riesgo extremo con casi 300 y Cantabria lo roza con 242. Los contagios entre la población más joven, que no está vacunada, siguen disparados, especialmente en el grupo de 20 a 29 años, que escala hoy 83 puntos hasta los 450 casos por cada 100.000 habitantes. Cataluña y Cantabria los tienen por encima de 1.000. Los hospitalizados son otra vez más de 2.400 en toda España, 55 más que ayer, y en la UCI hay 2 pacientes más, 586 en total. La estadística oficial suma además otros 28 fallecidos, hasta los 80.911. Y la suma de las vacunas y la llegada del verano están consolidando la recuperación de la economía. El paro registrado en junio deja este viernes, que estamos a punto de terminar, otra cifra para la esperanza. Cae mucho el paro y se crea empleo. Es que estamos ante la mayor caída histórica del paro en nuestro país, en 166.917 personas. Nunca en la historia de la democracia española nos habíamos encontrado con una reducción de semejante intensidad. Estaba contenta la vicepresidenta Díaz y ministra de Trabajo. Los sindicatos lo celebran, pero apuntan a la necesidad de una nueva reforma laboral para crear mejor empleo. Unai Sordo, Comisiones. Necesitamos no solo generar empleo, sino empleo de calidad y empleo mejor pagado. Y para esto hay que emprender reformas. Hay que fortalecer un proceso de reformas de carácter social que el Gobierno tiene que atreverse a hacer. Y en el PP, Javier Maroto apuntaba justo en la dirección contraria. En lo personal me alegro muchísimo, en lo político también, y quizás en lo político el mensaje, ahora que está sobre la palestra la reforma laboral, habría que decir estos datos son así mientras la reforma laboral no se ha derogado. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, ha estado hoy en Madrid y ha apoyado el diálogo político en Cataluña y los instrumentos que lo hacen posible. Para mí hay un principio global esencial. Es el principio de que todos los problemas tienen que solucionarse políticamente y que el diálogo es un instrumento esencial para solucionar los problemas de nuestro tiempo, y que la creación de condiciones para que el diálogo pueda fructificar es siempre algo de muy importante en nuestras sociedades. A su lado, escuchando, estaba el presidente del Gobierno que, a preguntas de los periodistas, ha descartado la reforma fiscal. Desde luego nuestra hoja de ruta ahora mismo es la consolidación de la recuperación económica. No vamos a abrir en los presupuestos del año 2022 una revisión del modelo fiscal, que está pendiente, pero no para el próximo año, porque lo que queremos hacer es precisamente recuperar la economía. Pedro Sánchez, que le ha echado hoy un capote y ha defendido a su ministro de Seguridad Social, Escrivá, que se ha enmendado la plana por el lío que montaron ayer sus palabras sobre que los hijos del baby boom iban a tener que elegir entre recortar sus pensiones o trabajar más tiempo. Tengo que reconocer que ayer no tuve mi mejor día y probablemente no transmití adecuadamente esa certidumbre al hablar de algo
que todavía está por definir y que probablemente se me entendió mal y da unas reflexiones en voz alta. Y un terrible accidente de tráfico remata el día. Dani de la Fuente, buenas noches. Buenas noches, Pepa. En Novelda, Alicante, un tren ha arrollado un vehículo con 3 mujeres y un niño a bordo. Todos han muerto. Fran Martínez, alcalde de Novelda. Un coche se ha saltado el paso a nivel y, claro, el tren que pasaba se lo ha llevado por delante, falleciendo los ocupantes del coche. Cualquier desliz, en el momento que cualquier persona que está conduciendo se le pueda escapar cualquier cosa, pues ocurren lamentablemente estas desgracias. Precisamente la DGT, Pera Navarro, en hora 14, después de un mes negro, el de junio, con más de 100 muertos, advertía. Yo entiendo estas ganas de salir y disfrutar, pero cuidado, 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 no lo estropeemos en la carretera. Vamos ya con un análisis minimalista del día hasta que vuelva el larguero a las 11:30. Con Cristina Monge y también con Lola García. Estás ahí, ¿verdad? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, porque se nos rompió la conexión justo cuando te iba a decir buenas noches, directora adjunta de La Vanguardia. ¿Has visto el partido de la selección? Sí. Bueno, de reojo hasta que han llegado los penaltis y ya no ha podido ser de reojo porque estabas trabajando, claro, estabas trabajando. Sí. Tenía la tele puesta sin sonido, pero bueno, ya. Claro, todo el mundo... No hacía falta tener sonido en la tele ni en la radio, no, los gritos de los vecinos acompañan en este caso. Bueno, pues vamos a detenernos en primer lugar en las cifras del paro, en las buenas cifras del paro. Ojalá, Cristina, la caída en vertical que sufrió nuestra economía con la pandemia vea una recuperación tan en vertical como apuntan estas cifras de junio, ¿no? Ojalá, la verdad es que ver la gráfica es motivo de esperanza, porque os acordáis de todo lo que especulamos al principio de la pandemia, ¿no? Esto será una recuperación en V, una recuperación en U, una recuperación incluso en raíz cuadrada, se llegó a decir, ¿no? Bueno, estas cifras desde luego son muy interesantes, yo creo que dan motivo para la esperanza, son coherentes también con lo que vienen planteando diferentes organismos internacionales de perspectiva de creación de empleo inmediato y de crecimiento económico a medio plazo, y por lo tanto yo creo que el reto es consolidar eso. Hay que ser prudente a la hora de plantear las comparaciones porque claro, venimos de una situación malísima, ¿no?, que la de la pandemia, por lo tanto histórica, hay que venimos de una situación histórica. Claro. Y entonces, como la situación es histórica, claro, pues ahora mismo el Alegrón también es histórico, ¿no? Entonces en ese sentido hay que contextualizarlo, pero así todo eso no le quita, yo creo que importancia, y no le quita también que hasta hace 4 días se dudaba mucho de la capacidad de España para poder recuperar empleo. Yo creo que ahí han jugado un papel muy importante la figura de los ERTEs, que han conseguido que algunas empresas pudieran sobrevivir, bien que mal, pero sobrevivir, con respiración asistida, pero sobrevivir, para que en el momento en que todo empezara a funcionar, pues poder volver a retomar la marcha. Lo cual, por cierto, tampoco debería invalidar la necesidad de reformas de fondo que hay que hacer en muchas cosas. Pero eso es otro tema, yo creo que no hay que mezclar, ¿no? Por lo tanto, celebremos este subidón histórico. Sí, ya hemos escuchado cómo el gobierno está ahí en esa pinza, ¿no?, entre los sindicatos que reclaman la reforma laboral ya y el PP, que dice justamente estos datos son buenos porque está en vigor su reforma laboral del año 2012, la de Rajoy y Lola. Sí, bueno, aún quedan, en fin, todavía no estamos en la situación de hace 2 años, ¿no? En junio de hace 2 años, pues creo que hay como 600.000 parados más que entonces, ¿no? Que ya te da idea de que si aún con esta mejora histórica estamos a esa distancia, pues del calibre de lo que hemos sufrido, ¿no? Pero efectivamente yo creo que la recuperación es muy evidente que va a ser potente y va a ser clarísima, y sí que crea unas ciertas condiciones para que se pueda hablar de la reforma laboral pues en mejores condiciones, efectivamente, porque no es lo mismo hablar de una reforma laboral como la que plantea este gobierno, ¿no? En unas circunstancias de recuperación que en unas circunstancias de contracción o de recesión o de problemas de este tipo. A ver cómo van estas negociaciones. A ver cómo va el calendario de las reformas y el calendario de la recuperación, porque para la recuperación es importante este verano, y claro, es muy importante este verano para la economía española, y tenemos ese crecimiento de contagios que nos pone en riesgo sanitario y también económico, que afortunadamente y de momento no se traduce en presión hospitalaria, porque hay mucha gente vacunada, porque quienes se contagian son jóvenes, pero yo me acuerdo siempre cuando hago este comentario de lo que dice Miguel Sebastián, sí, pero coloca a nuestro país
en zona de riesgo para el turismo. Cristina, que es imprescindible para que esta recuperación chute durante el verano. Claro, fijaros que llevamos año y medio muy pendientes de la incidencia acumulada y hacemos bien y hay que seguir mirándola y hay que seguir estando pendientes, pero en estos momentos no nos está dando la misma información que nos podía dar cuando empezó la pandemia, ¿no? O hace unos meses. En estos momentos estamos viendo que están subiendo los contagios, sobre todo en población joven, por lo que ya conocemos, los que no son tan jóvenes ya están vacunados y bueno, y luego pues estamos viendo estas dinámicas últimamente de fiestas de fin de curso y demás, aunque no solamente son los jóvenes, no demonicemos, pero efectivamente la situación es distinta. En estos momentos el riesgo no es tanto sanitario de colapso de UCIs, vamos a tocar madera nuevamente por si acaso, pero es preocupante porque se puede extender y luego es preocupante efectivamente por todas las consecuencias económicas que tenga. El verano es crucial. No solamente para los que podamos movernos dentro de España, sino para lo que podamos atraer de turismo en el extranjero, que sabemos que no van a ser cifras históricas ni mucho menos, pero es importante que sea cuanto más mejor. Entonces yo creo que ahí nos colocamos en un farolillo rojo, como bien decía Miguel Sebastián, efectivamente, ¿no? Decir, ojo a la imagen que estamos generando, ojo a la imagen que estamos dando, que eso económicamente nos penaliza, y también con otro tipo de inversores, no solamente el turismo, o sea, porque ojalá no, pero si de repente la campaña de turismo de verano tuviera un problema importante debido a los contagios y se viniera abajo, muchas de esas expectativas económicas que estamos hablando, de inversiones, de recuperación, etcétera, se quedarían probablemente en stand-by. Entonces, efectivamente, hay dos derivadas, la sanitaria, que es clarísima, y luego, en segundo lugar, también la económica. Sí, no se pueden hacer cálculos, Lola, con esta pandemia, porque vosotros ahora, por ejemplo, estáis con cifras muy altas, ¿no? Sí. Y leía que Valencia Capital, que es una comunidad que ha conseguido doblegar la curva de una manera espectacular a lo largo de este invierno y primavera, y ahí estamos ahora con la cifra de contagios alta otra vez. Sí, en Cataluña estamos con una incidencia especialmente alta con respecto a otras comunidades españolas y además aquí sí que, al menos aquí, es clarísimamente la incidencia en jóvenes porque es el triple de la media en menores de 29 años. Y la verdad es que el ritmo de contagios es bastante importante, ya se ha dicho que se frena la desescalada. Es decir, que ya empezamos a tener las primeras consecuencias y es un ritmo de contagios que en realidad, porque tenemos las vacunas, porque se ha vacunado muchísimo, si no estaríamos confinados ahora mismo. O sea, las cifras indicarían que estaríamos otra vez encerrados, ¿no? Pero efectivamente el ritmo de vacunas pues está garantizando que los hospitales no aumenten tanto los ingresos. De todas formas, está pasando también en conjunto de Europa, ¿no? Hoy leía que en Portugal están poniendo el toque de queda de nuevo. Sí, o sea que es un poco esta combinación de saber que las vacunas, ¿no? ya están bastante avanzadas, de la combinación de mayor movimiento, viajes, reuniones familiares de amigos, menos restricciones, esa sensación de mayor seguridad, ¿no? Que a todos nos está pues haciendo bajar la guardia en general, ¿no? Ya verás, pero yo creo que también Cristina, que está recién vacunada, la seguridad que gana en los días que vienen. Ojalá, qué ganas, ojalá. Sí. Claro. Pero no, os decía que yo creo que son las previsiones, está descontado. O debería estar descontado. O sea, me explico, que en el momento en que el nivel de vacunación es muy amplio, efectivamente todos ganamos en seguridad y bueno, lo estamos viendo. En todas las ciudades o en todos los municipios, los fines de semana por la noche empiezan a recordar mucho a los fines de semana de antes de la pandemia, por ejemplo, ¿no? Que además creo que es bastante generalizado. O vemos encuentros donde ya las distancias pues se relativizan más y la frase más común cuando nos encontramos con otros es, bueno, estamos todos vacunados, ¿no? Pues ya está. Entonces, claro, pues eso yo creo que es inevitable porque hay muchas ganas, pero efectivamente tiene que estar descontado que eso va a generar problemas por la propia lógica de la pandemia. No, y por la variante Delta. Según los expertos tendríamos que estar en más del 50% de vacunación completa, de la pauta completa, para que no hubiera preocupación en ese sentido, y estamos en un 38%, claro. Con una sola dosis ante esta variante no tienes la inmunización necesaria como para combatirla, ¿no? Claro.
Sí, anoche tuvimos un epidemiólogo, Elvis García, que nos decía realmente la situación de peligro es la que se da en el segmento de edad que va de 60 a 69 años si no tiene la segunda dosis, ¿no? De peligro, de presión hospitalaria. Vamos a cruzar los dedos y que esa vacunación avance, porque desde luego no será por vacunas que se ponen, que nos acercamos al millón, sí, al millón diario. Oye, Lola, ¿qué le dirá Pablo Casado a Antonio Guterres? Porque aunque el secretario general de Naciones Unidas ha dicho lo que tiene que decir, que él no comenta cuestiones de política interna, pero sus palabras son inequívocas, se le ha entendido todo, ¿no? Como un apoyo a la política de distensión en Cataluña. A ver, es que yo creo que es de una lógica aplastante. Si tú quieres emprender un diálogo, pues tienes que crear las condiciones pues de confianza y una serie de distensión como para que ese diálogo pueda empezar a andar. Y yo creo que en este caso, con políticos en la cárcel, era muy difícil intentarlo. Bueno, era imposible intentarlo. Que después podemos tener todas nuestras dudas de a dónde nos puede llevar y si realmente vamos a solucionar un conflicto que, en fin, que es histórico, ¿no? Pero que hay que intentarlo. Yo creo que todo el mundo debería estar de acuerdo y se tienen que crear esas condiciones, y pasaba por los indultos. Yo de eso no tengo ninguna duda. Es más, creo que se empieza a notar incluso. Sí, yo creo que sí. El lenguaje político en Cataluña ha bajado muchísimos decibelios con respecto a, no sé, hace 6 meses, hace un año. O sea, ya no te estoy hablando del 2017, que evidentemente era otro panorama, pero sí, yo creo que ha bajado mucho. Ver cómo, o sea, hace un año pensar que el presidente de la Generalitat estaría compartiendo mesa con el rey, incluso, en fin, a mí me han explicado que la conversación fue agradable, hubo sus bromas, en fin, en un contexto de normalidad, de cordialidad. Ver cómo la oposición aquí, en este caso es el PSC, con el Govern de la Generalitat, pues ya empiezan a tener algunas reuniones pues para intentar pactar cosas esto de la renovación de los cargos y todas estas cosas que se empiezan a pactar cuando empieza una legislatura. En fin, cosas de normalización que hace mucho tiempo que no se veían aquí. Yo creo que eso es importante. Eso en Cataluña penetra en el resto del Estado, Cristina, esta sensación de distensión que tienen los catalanes, porque venimos diciendo a lo largo de las últimas semanas, a propósito de los indultos, la diferente percepción, ¿no?, que podía producirse de un instrumento como este para iniciar un diálogo, un intento de salir de este bucle en el que Cataluña y los catalanes llevan tanto tiempo, y Cataluña con el conjunto de España también. Decíamos, hay una distinta percepción. ¿Penetra esa distensión, por ejemplo, aval de la ONU? Porque aunque evidentemente no es eso expresamente, se puede interpretar así, ¿no?, a iniciar el camino. Yo creo que todo suma. Las cifras que tenemos, las encuestas, los estudios que tenemos llegan hasta el día que se aprobaron los indultos, al menos que yo conozca, ¿no? Por lo tanto, no sé decir más. Pero desde ese momento, o sea, desde que se empezó a hablar de que los indultos iban a ser una realidad pronto, hasta que se aprobaron, efectivamente la población española cambió significativamente su percepción y, bueno, pues se pasó aproximadamente de en torno a un 80% de rechazo a un 60% más o menos, ¿no? Que quiere decir que todavía hay rechazo, pero no tanto. Pero más que eso, yo creo que lo interesante es ver el estado un poco de ánimo, ¿no? Una cuestión más cualitativa. Yo tengo la sensación de que en estos momentos el tema catalán en el conjunto de España no se vive como un conflicto de primera línea con la beligerancia que se vivió en otros momentos, afortunadamente. Y es una cuestión de pura lógica. Estamos en lo que estamos, y en lo que estamos es en la pandemia, en los temas económicos y ahora en intentar recuperar un poco de normalidad. Por lo tanto, eso, unido a que las noticias que llegan de lo que está pasando en Cataluña efectivamente indican una normalización, pues yo creo que lo que hacen es que no preocupe, pero sí que se ha quitado esa beligerancia o esa sensación de urgencia y de gravedad que podía haber en otros momentos. Y luego todo suma, efectivamente, como decía Lola, yo no sé cómo sería la conversación en la cena entre el rey y Pere Aragonés, pero las fotos, las imágenes que se veían, lo que un poco se ha ido intuyendo, apuntan a esa normalización, y las
las palabras hoy del secretario general de Naciones Unidas hay que verlas como algo simbólico. Ellos son siempre muy cuidadosos de meterse en temas internos porque no les competen y porque se puede crear un conflicto diplomático importante. Pero sí que es verdad que el principio general de la política suele ser el diálogo y el acuerdo, ¿no? Algo que parece una perogrullada, pero es que hay que recordarlo muchas veces. Entonces yo creo que es un apoyo más, y además un apoyo más en el ámbito internacional, que es algo que el gobierno de Sánchez está trabajando bastante en este tema. Hay que recordarlo muchas veces, dices, Cristina, en España cada semana. Hay que recordarlo. Sí. Pero es un desastre que tengamos que recordarlo continuamente, ¿no? Porque claro, es como el ABC, es de primero de democracia esto. Ya, pues mira. Pero es verdad, hay que recordarlo, sí. Ahí estamos. Y he dejado los últimos minutos, que nos quedan ya nada, un minutito, para contarles que ha durado un día la polémica generada sobre las pensiones de los baby boomers, eso con lo que somos tan sensibles todos, ¿verdad? ¿Cómo se nota cuando... A mí me afecta de lleno. Bueno, aquí a las tres nos afecta. A las tres, ¿no? Y anoche también le afectaba a toda esta mesa, somos muy sensibles a esto. Ha durado un día ese pensamiento en voz alta que ha dicho el ministro Escrivá, a quien se le nota mucho que es un técnico, ¿no? Y que por tanto no maneja a veces los códigos de la política. No adelantes algo que no tienes negociado. Esto sí que es de primero de político que está en un gobierno, Cristina. Hombre, no adelantes algo que no tienes negociado y que es súper sensible. Porque pocos temas habrá más sensibles que estos, ¿eh? Y además es que apela al fondo a un tema que yo tengo ganas de que abramos este debate socialmente, porque apela a una cuestión fundamental que es la de la solidaridad intergeneracional. Entonces tengo muchas ganas de ver cómo se desarrolla y de ver cómo va evolucionando, pero desde luego sí, cuando una negociación está empezando, porque en estos temas está empezando, y probablemente este sea uno de los temas más sensibles que tiene encima de la mesa, ha sido poco prudente. Pero por cierto, qué bien que ha rectificado. Vamos a ponerlo en valor también, que un ministro rectifique. Sí, señoras. Claro, está muy bien. Señoras, un placer haberlas tenido aquí la noche del viernes, ¿eh? Lola García, Cristina Monge, buen fin de semana. Muchas gracias. Un abrazo. Que descansen ustedes. Ahora llega el larguero, hay muchísima tela que cortar esta noche. Nosotros volvemos el lunes. Suscríbete a Hora 25. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 8 de la tarde. Cadena SER. La radio.